Buenos días, hermanas. Continuemos con la serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia y con la historia que vimos anteriormente de Loida y Eunice. Terminamos aparentemente a las mujeres del Nuevo Testamento. Y me hicieron falta mujeres del Antiguo Testamento, ya son poquitas, y las quise dejar ya al final para que no interrumpieran el orden que llevábamos con las mujeres del Antiguo Testamento. Si alguna, digo del Nuevo Testamento, si alguna encuentra otra mujer que no la hayamos agregado en la lista, por favor hágamelo saber para que la integremos antes de que demos fin a esta serie. Entonces vamos a hablar de una mujer mencionada ahí en el Antiguo Testamento. Ella se llama Merab, dada a otro. Es el tema número 75. Y es una pequeña mención acerca de ella y yo pensaba, ¿qué podemos aprender de ella? Como que no me queda claro lo que podemos aprender de ella. Pero miren, voy a leerles todo y les voy a decir lo que la palabra de Dios habló a mi corazón. Vamos ahí a 1 Samuel 14, versículo 49, y dice así: Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isiú, Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y aquí está, Merab. También Mical me faltó, pero ese es el tema de otra ocasión. Merab. ¿Y qué mención tiene la palabra de Dios acerca de Merab? Vamos ahí a 1 Samuel, capítulo 18, a partir del versículo 6. Dice así: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Bueno, ya recuerden que tenemos aquí en el capítulo 14 nos especificó que Saúl tenía 5 hijos, ¿no? Entre ellos 2 mujeres, Merab y Mical. Y hoy vamos a hablar de Merab. Pero antes, la palabra de Dios nos menciona otro acontecimiento. Recuerden que David se hace famoso por matar a Goliat. Y también, pues, Saúl lo pone como su guerrero, como para ir a hacer frente a las guerras que tenían contra los filisteos. Y Dios les había dado por mano de David muchas victorias a Saúl. Y Saúl, lejos de ver bien esto, él siente envidia y le desagrada porque las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Y lejos de decir, sí, este guerrero yo lo encontré, este guerrero yo lo puse y gracias a Dios por la vida de David que nos ayuda. No, lo que provoca en el corazón, como ya hemos hablado de Saúl, este corazón desviado, este corazón que no amaba a Dios, pues provoca envidia, provoca celos, y por lo cual dice el versículo 9, ya no miró con buenos ojos a, a David. Y bueno, vamos a brincarnos toda esa historia hasta el versículo 17, donde volvemos a escuchar más acerca de esto. Dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Y aquí Saúl engañosamente le promete a su hija. Le dice, te voy a poner como mi yerno, ¿no? Te voy a dar a Merab, mi hija mayor, por mujer. Y qué privilegio era que te dieran la hija del rey. Qué privilegio. Y este privilegio, em, aparentemente el privilegio iba a ser para David, pero ¿qué creen que no? El privilegio iba a ser para Merab, quien se iba a convertir en la hija, en la esposa de David. Y Saúl le dice eso mentirosamente porque quiere que lo maten los filisteos. Entonces, lo que no contaba era que el Señor estaba del lado de David, ¿no? Dice el versículo 18, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey?
Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolita. Y aquí se acaba la mención de Merab. Ya no la vuelve a mencionar la palabra de Dios. Y decimos, bueno, pero entonces, ¿qué aprendemos de ella? Bueno, te decía, hermana, que la bendición aparentemente era para David, pero en realidad era para Merab. Merab iba a convertirse en la esposa del rey David. Aquí era simplemente David, pero David estaba destinado por palabra de Dios a ser rey de Israel. Él había sido ya ungido, él había sido ya preparado para ser el rey. Y todo esto que estaba pasando en la vida de David tenía un propósito de ir preparando ese corazón para cuando se convirtiera en rey. Repito, no era David el afortunado, sino Merab, porque David había sido ya bendecido por la mano de Dios. Y Merab fue la que se quedó a medias, por poco, y se convierte en la esposa del rey. Pero su padre la da a otro hombre. Yo aquí me pregunto, hermanas, ¿quién es tu padre? Hay una boda prometida, las bodas del Cordero, las bodas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí es bien importante, ¿quién es tu padre? Porque si tu padre es Dios, sin lugar a dudas serás dada como esposa para nuestro Señor Jesucristo, para el Cordero de Dios. Sin lugar a dudas eres iglesia y sin lugar a dudas te convertirás en la esposa del Cordero de Dios. Porque tu padre no miente, porque tu padre no es engañoso, porque tu padre no es como Saúl, que decía las cosas con doble intención. No, así no es tu padre. Tu padre es fiel, verdadero. Tu padre no se arrepiente, no miente, no engaña. Y sin duda te dará como esposa al rey. Y no cualquier rey, al Rey de Reyes. Pero si tu padre es Satanás, porque recuerda que Saúl tenía muchas semejanzas a Satanás. Mentiroso, envidioso, celoso, asesino, porque había en su corazón el deseo de matar a David. Asesino, idólatra, ¿te acuerdas? Rebelde. Todo esto podría describir, o describe más bien, a Satanás. Así que Saúl no es un reflejo de Dios, sino de Satanás. ¿Quién es tu padre? ¿Tu padre es Satanás? Entonces tu padre por poco y te va a permitir cosas buenas, pero no. Al final no. Al final Saúl quitó la bendición que había para Merab. Al final se la quitó y se la dio. Dice que Merab, al llegar el tiempo en que se la tenían que dar a David, se la dio a Adriel, otro hombre diferente, otro que no tenemos ni idea de quién era, que tiene muy pocas menciones en la palabra de Dios. Entonces, por poco, y Merab se convierte en la esposa del rey, pero se quedó a medias. Y todo depende de quién sea tu padre. Todo depende de eso. Así que, hermanas, tengamos cuidado en que realmente seamos hijas de Dios, para que cuando llegue el tiempo determinado, el tiempo en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo por segunda ocasión, nosotras seamos tomadas para Él y nosotras nos convirtamos en la esposa del Rey. Pequeños estos versículos, pero muy profundos. No nos quedemos a medias como Merab, sino lleguemos a ese día glorioso de las bodas del Cordero. Que Dios te bendiga, hermana.